The Wild Project. Te voy a decir dos cosas. Una primera, supongo que tú estarás ya cansado también de tener que aguantar estas condiciones que tenéis los freelance que estáis en conflictos, condiciones no muy buenas. Hay muchísimo freelance que con sueldos para vivir justo, financiándose además expediciones, financiándose viajes, para que después, desde hoy en día con internet, hagas 4 reportajes y 4 historias o bueno, mira, los youtubers que ganamos tanto dinero haciendo cosas. Al final vosotros estáis jugando la vida. Que quieras o no, muy poca gente trabaja en un oficio en el que se esté jugando la vida por el simple hecho de hacerlo. Esto es uno. Si crees que algún día mejorará esto o al revés. En esta sociedad actual vamos a ir para otro lado. Y lo otro es que quiero que me des tu opinión sobre el estado del periodismo actual. Que no creo que sea muy buena, porque ya te veo con las cejas para arriba y creo que va a ser la última rajada ya. A ver, sobre el periodismo freelance o de conflicto, da igual que lo hagas en la guerra, que lo hagas en la paz, lo hagas al lado de tu casa. La es verdad un desastre. Es un desastre gigantesco. Es absolutamente inaceptable que un columnista esté cobrando más por escribir sobre Afganistán que la persona que está en Afganistán. O sea, con eso está todo dicho. Que un medio de comunicación tenga la desvergüenza de pagarle a un columnista, se llame como se llame, sea premio Nobel de literatura o sea el hombre más brillante, que esté hablando y cobrando más dinero, hablando de Afganistán, mirando por la ventana, delante de un portátil, que alguien que está trabajando sobre el terreno en Afganistán, en Irak o en Siria, me parece gravísimo. Y eso tiene mucho que ver con el estado de las cosas. Me parece también muy grave que en tiempos de bonanza económica, porque ahora la excusa siempre es que estamos en crisis, pero no, esto, o sea, yo llevo toda mi vida trabajando de freelance. A mí me han maltratado, aunque yo me he defendido con las uñas, y siempre he intentado anteponer la dignidad, incluso en el trato, en el pago, con otras actitudes, pero me han maltratado. O sea, yo tengo guardados en mi casa las cuentas de resultados de todos los ajustes que me han hecho los medios de comunicación, que si algún día lo publico y pongo al mismo tiempo al lado quién decidió pagarme tal cosa por tal otra, aprovechando que estaba en un sitio que no tenía entonces ni siquiera WhatsApp, porque no existía ni teléfono para defenderme, se le caía la cara de vergüenza, ¿no? Tengo guardado todo ahí, guardado, porque algún día quiero hacer algo para demostrar que esto no pasaba solamente durante la crisis económica. Claro. Pasaba cuando los diarios ganaban millonadas. Cuando en los medios había personajes infectos, redactores jefes, subdirectores, jefes de sección, que por motivos varios muchas veces tiene que ver con intentar que la empresa le considere que forma parte de la defensa de la empresa. El poder pagarle a un freelance menos y que la empresa pague menos, a él le da como un estatus. Yeah. A veces incluso le da un finiquito, porque luego le dan una compensación económica. Si ahorras este año tanto dinero, te llevas un chequecito, a veces un cheque de mierda, para personas que están bien pagadas, pero es un chequecito. Claro. Entonces hay gente que hace ese tipo de cosas de manera normal y corriente. En vez de batallar, en vez de decir, no, esta persona está en Kabul y voy a luchar a muerte porque se le pague decentemente. Y me voy a pelear con el gerente, me voy a pelear con la jefa de pagos, me voy a pegar con todo el mundo. No lo hace la inmensa mayoría de la gente, son unos cobardes. Y yo esto lo he visto muy a menudo. En mi vida profesional he podido trabajar con algunas personas que realmente me han tratado con decencia, pero mucha gente ha intentado aprovecharse. Pasa que yo soy como un felino que saco las uñas y me defiendo. Claro. Y el otro camino es no volver a trabajar con el medio, se acabó. Pero de manera generalizada es inaceptable que se pague las vergonzosas cantidades que se pagan hoy con la excusa de la crisis, pero la excusa de la crisis no quita que mañana se contrate a un tertuliano, a una tertuliana o a un pastón. Columnista por un pastón. Bueno. Cuando luego se está, digamos, cortando el presupuesto informativo. Pero para que ese tertuliano o esa tertuliana o ese columnista te hable de lo que está pasando a miles de kilómetros sin saberlo. Me parece indecente. Sobre la situación del periodismo español. Mira, yo te juro de verdad que me gustaría decirte, mira, vamos a mejor. Pero no lo puedo decir. Sería engañar al público, sería engañar a los
oyentes de este programa si han engañado a mí mismo. El periodismo español ha colapsado. Pero no ha colapsado ahora con la crisis económica. Colapsó el día en que las grandes corporaciones periodísticas establecieron estrategias conjuntas con los poderes fácticos, con las grandes empresas económicas, con las grandes multinacionales españolas y con los grandes bancos. O sea, que no existe la independencia y con periodística. Y con la política. Es muy fácil. Entra un nuevo gobierno. ¿A quiénes nombran secretarios de Estado? ¿A quiénes nombran portavoces? ¿A quiénes nombran jefes del ministerio tal, el ministerio del cual? ¿A quiénes nombran presidentes de la agencia F? ¿A quiénes nombran en tales puestos, tales otros? Gente vinculada a los medios cercanos al partido. O sea, pero ha pasado con el PP y con el PSOE. De manera generalizada. Y esto es algo que para mí es indignante. Que la prensa se deje subyugar con tanta facilidad por la presión de los poderes fácticos. Pero esto no ocurre porque haya una crisis económica. Es que esto ocurría cuando se ganaba muchísimo dinero. Cuando Endesa, Gas Natural, Telefónica, Corte Inglés, Repsol, Caja Madrid, La Caixa, etcétera, 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 ponían en la tarta de la publicidad tantos millones, su intención era que nadie los criticara en ningún momento. Por eso la prensa, cuando hay estas crisis tecnológicas como la actual, con el tema de la electricidad, no pueden ni abrir la boca. Porque están atrapados por el pastel de la gran publicidad. Por eso, para mí hay dos crisis de identidad, dos crisis tremendas con el periodismo. La crisis económica, que lo ha destruido todo en los últimos años, y una crisis de identidad que viene desde los tiempos en que se ganaba muchísimo dinero con el periodismo. Aquí ha habido medios en España y en Cataluña que han ganado auténticas millonadas, pero que al mismo tiempo tenían un pacto de silencio con las prebendas y las corruptelas de los dirigentes políticos. En un caso era Cataluña con Convergencia y Unión, en otro caso en Valencia era con el PP, en otro caso en Andalucía era con el PSOE, en otro caso en Madrid ha sido con el PP, a nivel nacional con el PSOE, etcétera, etcétera. Y los medios de comunicación han estado dentro de ese compromiso de endulcorar o en lavar la cara de los políticos. O sea, es inaceptable que en un país como este se ha hecho la siguiente entrevista. Llamar el presidente de la Generalitat de Cataluña, el corrupto Jordi Pujol, a un medio de comunicación para decirle: el honorable quiere una entrevista. Y decirle el medio de comunicación: bueno, mandamos un periodista y un fotógrafo. Y decirle el equipo de comunicación: no hace falta que lo mandéis, o mandaremos la entrevista hecha. ¿Y esto ha pasado? Las preguntas y las respuestas, sí. Esto pasó en Cataluña cuando era presidente en los años 90, claro, en los años 90. Al punto de que este medio tuvo que tomar la decisión en un momento de caerse la cara de vergüenza a los directivos. Porque se descubrió esto. ¿Qué hacemos con ellos? Se descubrió años después. ¿Qué hacemos con ellos? Y al final tuvieron que buscar una fórmula. En vez de poner entrevista, preguntas y respuestas hechas por la Generalitat. Claro. Pusieron abajo declaraciones recogidas por La Vanguardia. Esto ha ocurrido. Entrevistas pactadas con Álvaro Uribe, con el presidente Santos, cuando había negocios en Colombia por parte de Prisa, las que quieras. O sea, yo tengo entrevistas en mi casa guardadas con el presidente Álvaro Uribe y con el presidente Santos, insisto, vinculados a los falsos positivos, en donde entrevistas de 3 y 4 páginas en El País, en ningún momento se nombraba la palabra falsos positivos. Y aún más, durante una época en la que había intereses de Prisa en Colombia, la imagen del gobierno colombiano intentaba lavarse, en el peor sentido de su término. Esto ha ocurrido, y ha ocurrido
con El Mundo, y ha ocurrido con ABC, y ha ocurrido con la mayor parte de las empresas periodísticas de este país. ¿Hay algún medio, por supuesto el Heraldo de Aragón, number No. one, pero hay algún medio que tú ahora mismo respetes en España? Que te Mira, parezca que ha mantenido bastante bien la independencia. No, medios independientes yo no conozco. Conozco periodistas que intentan hacer mejor su trabajo. Pero también ha pasado algo que para mí ha sido muy grave. Con la crisis de la prensa tradicional, en vez de crearse 1, 2, 3 medios potentes sumando en las iniciativas, se ha atomizado todo. Hay decenas de medios. Y al haber decenas de medios, no hay suficiente mercado para todos esos medios y todos los medios tienen que competir con ellos porque tienen el mismo personal. Y que no hace falta rotativa. Hoy en día los medios son online, Sí, ya no hace falta trabajar 400 personas trabajando. Tienes a 10 redactores, 4 becarios y ya puedes tener tu portal de internet y vas cogiendo DF, de no sé qué. Y luego además los pagos que hacen los medios que no tienen que tener rotativa, es decir, que tienen menos gastos, no son esplendorosos ni mucho menos. De hecho, incluso son iguales o menores que lo que hacen la prensa tradicional. Mira, en España han nacido los últimos 15 años un montón de medios. Varios de ellos a mí me han llamado para colaborar. La pregunta que le hago siempre es la siguiente. Si yo me voy a Afganistán o a Irak y paso allí 15 días, ¿vosotros me vais a pagar las crónicas que yo mande? Ya no hablo de los gastos, sino las crónicas que yo mande a este precio para que yo pueda compensar los gastos. No, yo lo máximo que podemos hacer es pagarte una crónica. Entonces no me interesa. Claro. Prefiero seguir con el medio tradicional con el que sigo, porque por lo menos tengo un espacio. Y como estoy en Irak o Afganistán, donde no hay competencia, pues me van a tratar con cierto respeto. Porque no me estoy metiendo en un espacio que pueda ser competitivo de Exacto. Otros términos. Ese es el problema. Entonces, sinceramente, yo creo que la prensa española debería hacer una especie de intento de reflexión en voz alta sobre lo que ha ocurrido en estos últimos 40 años. Pues estamos hablando desde principios de los 80. Quizás hubo un momento muy, muy feliz y muy dulce, que fueron los últimos años del franquismo, en la lucha antifranquista, con medios muy potentes, muy valientes, con periodistas muy valientes, y los primeros años de la democracia. Pero cuando empezó el rodaje de lo que fue esta especie como de situación que creo ha hecho un daño tremendo a la democracia española, PP, PSOE, PSOE, PP, en todas partes, ¿no? Hizo que la prensa finalmente acabara subyugada por los poderes fácticos, como he dicho, que la publicidad institucional ha hecho estragos, y luego hay algo que muy bien han hecho los políticos, que han creado gabinetes de prensa por todas partes, en los que no solamente quieren que se publiquen las cosas según ellos dicen, sino que cuando se dice lo contrario, llama la atención. Claro. Y esto es gravísimo. Aquí en España se han hecho ruedas de prensa sin preguntas, sí. Que no las inventó Rajoy, las inventó el PSOE de Zapatero. No voy a nombrar a la ministra que lo hizo, porque desgraciadamente está fallecida, pero se hizo. Durante 8 meses, 9 meses, el Ministerio de Defensa de Zapatero rueda de prensa sin preguntas. Después llegó el plasma de Rajoy. Y luego ha llegado el comportamiento obsceno del gobierno actual durante la pandemia, donde aparecía un presidente y un secretario de Estado, periodista de toda la vida, filtrando las preguntas de los periodistas. Filtrando las preguntas, evidentemente no las preguntas más preguntas quiste, sino preguntas diluidas, ¿no? Claro. Y esto ha pasado. Y entonces, ¿qué quieres que te diga? Me gustaría decirte lo contrario. No obstante, te voy a decir lo siguiente para acabar. Para acabar esta parte, quiero decir, si no quieres seguir, tal. Yo soy periodista porque creo en el periodismo. Y si volvieran a hacer, sería periodista de nuevo. Soy periodista porque creo que los periodistas deben ser periodistas desde la cuna, mis 14 años, hasta la tumba, cuando me muera. Con más de 100, espero. Creo que una sociedad sin buen periodismo es una sociedad fracasada. A los niveles de si no tienes una buena educación, no tienes una buena sanidad. Porque eres más fácil de manipular. Totalmente. Y la sociedad española es más fácil de manipular porque tiene un mal periodismo. Y esto debería superarse. Y a mí me gustaría verlo con mis propios ojos. No tengo mucha confianza, pero me gustaría verlo. Me gustaría ver el resurgimiento de una prensa
que no se adapte a lo que dice el poder, que sea crítica con el poder, que sea crítica permanente, que intente digamos, influir en los más jóvenes. ¿Por qué los jóvenes han marchado de la prensa tradicional? ¿Por qué la gente joven ve estos programas? Claro. ¿Por qué? Pues porque están hartos de escuchar historias que no les interesan, Claro. mal planteadas desde el principio. Uh-huh. En las tertulias de televisión, las tertulias de radio, ¿dónde está la gente joven? Ellos no tienen opinión, pero en cambio sí que tienen tertulianos que colocar para hacer los equilibrios. Sí, tiene que haber 3 de un lado y 3 de otro. Y siempre según en qué momento, en qué función, etcétera, etcétera. Ya es una parodia casi. Por eso yo creo que Internet, podcast, todo esto es un poco también el presente y el futuro de la comunicación. Ya no sé si periodismo, porque no todos, yo no soy periodista y no es mi función, pero sí comunicar o entretener. Y al final yo creo que los medios tradicionales por eso también tienen tanto miedo de personas como nosotros, porque al final se ven amenazados y ven que mucha gente joven ya no están con ellos, están con nosotros, y aquí va a haber un cambio de paradigma